Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en Hechos, capítulo 1, versículo 24. Hechos, capítulo 1, versículo 24. Hemos iniciado una serie la semana pasada que se llama Hechos, la iglesia y su misión. Y este es el tema número 2, que se llama El Señor decide. ¿Lo puede decir? El Señor decide. Hechos 1:24, aunque vamos a abarcar desde el versículo 12 hasta el versículo 26, vamos a avanzar un buen tramo. Nuestros textos base van a ser el versículo 24 y el versículo 25 de Hechos 1. ¿Ya lo tiene? Dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Padre, te damos gracias. Una vez más venimos a ti en oración como congregación, pidiéndote, Señor, que abras nuestro entendimiento, tal y como lo hiciste con tus apóstoles, abriste el entendimiento. Así te pedimos que lo hagas en esta tarde, que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos que está aquí, que, Señor, tu palabra entre y transforme aquello que no te agrada, y que aún, Señor, en este tramo que vamos a avanzar en el libro de los Hechos, en cada verso, en cada palabra que fue inspirada por ti, que podamos, Señor, recibirla como con mansedumbre, esa palabra que tú tienes, que en cada palabra tú nos hables al corazón. Eso te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijimos, el libro de los Hechos, y lo dije hace rato, es una transición entre la era del Antiguo Testamento y en la era del Nuevo Testamento, o la ley y la gracia. Jesús, lo vimos la semana pasada, ya había resucitado, y por 40 días estuvo en un curso intensivo con, dijimos, no 12, sino 11 de los apóstoles. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en esos 40 días que estuvo con su cuerpo resucitado aquí en la tierra? Bueno, les estuvo enseñando, diga enseñando. Y estuvo también enseñándoles, vaya, no solo cualquier tema, sino el reino de Dios fue lo que les estuvo enseñando. Y en Lucas 24:45, no lo tiene que buscar, si quiere anótalo, Él les abrió el entendimiento. Y eso es lo que solo el Señor puede hacer, solo el Espíritu puede hacer, abrir nuestro entendimiento cuando nosotros nos disponemos. Cuando nosotros no estamos dispuestos, no hay material con qué trabajar. No es que Dios no puede, es que simplemente no hay material disponible para trabajar. Entonces, cuando nosotros nos disponemos al Señor, a su palabra, Él abre nuestro entendimiento, y eso fue lo que Jesús hizo durante esos 40 días. Les enseñó sobre el reino, les abrió el entendimiento, pero también les dio mandamientos. No solamente está la parte didáctica, la parte de enseñar, sino está también la parte normativa, la parte de mandatos, de mandamientos. Uno de esos mandamientos, no fue uno fácil, por cierto, les dijo, no se queden no se vayan de Jerusalén, fue lo que les dijo en el versículo 4, y dije, no era fácil porque acababan de matar al Señor, entonces ellos pues tenían que poner prácticamente las barbas a remojar. También les dio promesas, y eso también lo incluye la palabra, tiene mandamientos, pero también tiene promesas para aquellos quienes cumplen esos mandamientos. Y esa promesa que les dio, la vimos la semana pasada, fue la promesa del Espíritu Santo. Hasta aquí el Espíritu Santo todavía no descendía en forma como lo hizo en el capítulo 2, que lo vamos a ver. Estaba hasta aquí en donde estamos, era todavía una promesa. Y ese Espíritu Santo que iba a venir a ellos, pero que ya mora en nosotros los creyentes, les daría el poder, los capacitaría, ¿para qué? Pues no para andar haciendo shows ni cosas de estas, sino para hacer la gran comisión, para hacer el mandato que el Señor les había dicho que hicieran. Jesús ya en esta parte donde estamos había ascendido, ahí nos quedamos el domingo pasado, había ascendido con su cuerpo físico glorificado, y mientras tanto 2 ángeles, ¿se acuerdan? Les recordaron a los apóstoles lo que les había enseñado, o sea, un resumen de todo. ¿Saben cuál fue esa enseñanza? Y la vimos hace rato en el discipulado, que el Señor va a volver. Ese podría ser el resumen de todo lo que nosotros hacemos, en la esperanza de que el Señor va a volver. No sé si usted lo está esperando, pero yo lo estoy esperando, y cada que veo las noticias digo, Señor, ya ven, ¿verdad? Ven pronto. El Señor nos recuerda que esa promesa del Espíritu Santo que ellos recibieron es una realidad cumplida en nosotros. Repito, la promesa que el Señor les hizo del Espíritu Santo en nosotros ya es una realidad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Como hijos de Dios y dentro ya de la era de la gracia, podemos disfrutar de una nueva vida, una vida
que es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Un templo es un tabernáculo, no es como lo vemos hoy, que entramos y salimos, sino que un templo era donde los sacerdotes vivían. Entonces, cuando se habla en el Nuevo Testamento de ser templo del Espíritu Santo, ellos tenían la imagen de una morada permanente. Así que en esta nueva era de la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo mora de manera permanente en nosotros, somos tabernáculo de Él. Y estando Él dentro de nosotros, nuestra vida nueva es guiada por Él. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, no para hacer la mía, sino para hacer la de Él. Y para entender mejor la etapa que los apóstoles estaban viviendo en este libro de los Hechos, en esta parte que estamos viendo, déjame te pongo un ejemplo. Entre los que estamos aquí, hay una generación particular, que es la generación millennial. Millennial es la persona que llegó a su etapa adulta después del año 2000. Si llegaste a tu etapa adulta después del año 2000, eres un millennial, con el cambio de siglo. No voy a hablar mucho de esto, aunque es interesante, pero los millennials todavía disfrutaron de la tecnología análoga. Esa tecnología análoga era el Atari, ¿no? Un videojuego con un cuadro así y un botón y una palanca, eso era todo. Esa era la tecnología análoga, los cassettes, los discos de vinil, los juegos de video en 8 bits, como el Pac-Man y todo eso, era tecnología análoga, la cual todavía algunos disfrutaron, siendo adolescentes, siendo niños. Y nosotros vimos, los millennials, la evolución y la transición de la tecnología de la análoga a la digital, a la que tenemos ahora. Experimentamos la aparición del Internet. ¿Cuántos experimentaron esa aparición del Internet? O sea, que lo llevaron en la escuela, ¿verdad? Y antes era que te tenías que conectar a Internet por medio del fax, ¿no? La línea de telefónica de casa se mantenía ocupada mientras que estabas conectado a Internet. Ahí tenías a tu mamá con el sartén, ¿no? Ya, desconéctate, ¿no? Porque le iba a llamar su comadre o qué sé yo. Bueno, si no sabes de lo que estoy hablando, entonces no eres millennial, no te preocupes. Nosotros, los que gozamos de la tecnología análoga y disfrutamos a plenitud la tecnología digital, pues todavía hoy hacemos uso de ella. Entonces tenemos un entendimiento de las dos partes, de las dos cosas. Algo así eran los apóstoles. Ellos vivieron bajo la tecnología análoga, bajo la era de la ley, y experimentaron esa transición y también disfrutaron de la era de la gracia. El episodio que vamos a ver hoy, de los versículos 12 al versículo 26, trata de un evento particular que fue la elección de un apóstol, la elección de quien sería sucesor de Judas. En este episodio, estoy haciendo énfasis en eso porque vamos a ver algo que no se volvió a repetir y que no se puede volver a repetir ya en esta era de la gracia, que fue el método de echar suertes para tomar una decisión. Vamos a ver desde el versículo 12, mantenga su Biblia ahí abierta en Hechos 1, desde el 12 hasta el 26, y van a aparecer los demás versículos ahí en su pantalla. Si me regalan un poquito más de monitor, se los voy a agradecer. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hay cosas, aunque estamos en una era de transición, hay cosas que no cambian, hermanos, como la fe, como la obediencia. Aunque estamos en la era de la gracia, en la era de la fe, había obediencia, hoy también la hay. Y había sido un mandato, el mandato de Jesús había sido que se quedaran en Jerusalén hasta que llegara un tiempo que era el tiempo en el que serían investidos con poder de lo alto. Eso está en Lucas 24:49. Entonces, ¿qué hicieron ellos? El Señor les mandó, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Ellos qué hicieron? Bueno, dice ahí en el versículo que leímos, versículo 12, ellos volvieron a Jerusalén, ellos obedecieron. En un paralelo, el mismo autor, Lucas, nos da un detalle muy importante, y es esa actitud con la que ellos obedecieron. Los vemos aquí obedeciendo, pero los vemos obedeciendo con una actitud particular, y lo dice Lucas 24:52, ahí va a estar, dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Qué actitud vemos aquí de obediencia? Una actitud de gozo, pero no solo de gozo, primeramente de adoración, de postrarse ante Dios, de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque adoración y obediencia son sinónimos. Si tú dices ser adorador y no obedeces a Dios, entonces no eres adorador, no te engañes, no lo eres. Entonces vemos aquí que ellos adoraron, porque adoración y obediencia son sinónimos, y después vemos que vino el gozo, porque la adoración genuina produce gozo. Versículo 53, y estaban siempre en el templo, ¿te fijas? Estaban continuamente
obedecían al Señor con adoración, con gozo y con una continuidad en el templo. Y dice, ¿qué es lo que hacían en el templo? ¿Hacían ventas de garage? ¿Hacían qué? ¿Clases de cocina? ¿O qué hacían? No, estaban alabando y bendiciendo a Dios. Amén. De sus bocas, hermanos, de las bocas de estos apóstoles, discípulos obedientes, salían alabanza y bendición a Dios. ¿Qué tal? En el templo, obedeciendo, alabando, adorando, bendiciendo a Dios con sus labios. Y esto nos da a nosotros un principio. La vida de los verdaderos creyentes, así como de los primeros, antes aún de la venida del Espíritu Santo, era una vida y debe ser una vida ocupada. ¿Ocupada en qué? En un montón de cosas que hacer. Es que hay que limpiar la casa, es que hay que hacer esto y tantas ocupaciones que no hay tiempo para la iglesia. No, es que no tengo tiempo. ¿Por qué no vienes el viernes? Es que no tengo tiempo. Ok. Seguramente hay algo más importante que escuchar la palabra de Dios. Está bien, es respetable. Ahí se ve dónde están las prioridades. Ahora, si te es imposible atravesar este mar de tráfico de esta ciudad en viernes, es comprensible, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí en ellos es que permanecían ocupados en la alabanza y en la adoración a Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 16, acompáñame. Nos da un mandato, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dentro de vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ¿qué dice? Unos a otros. Pero dice, ¿cómo? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si tú quizás te preguntas, ¿cómo es la vida dentro de la iglesia? ¿Cómo debe ser la vida cristiana? Así, con la palabra de Cristo primeramente morando en nuestros corazones. No hay palabra de Cristo en tu corazón viviendo, entonces estás incapacitado para, lo que dice, enseñar. Por supuesto, ¿qué vas a enseñar? ¿La última novela que viste? ¿La última serie? Porque ahora son series de Netflix. ¿La última serie de Netflix que viste? ¿La última película que viste de moda? Bueno, a lo mejor puedes darnos una cátedra de eso, pero no de la palabra de Dios. Pero dice, estás también incapacitado para exhortar a otros. ¿Qué vas a venir a exhortar a otro hermano cuando te la pasas viendo televisión todo el día, cuando la Biblia no la abres más que el domingo, la desempolvas, es más, ya la dejas ahí abajo y ahí sale otra vez, ¿verdad? ¿Con base en qué vas a exhortar a otro hermano? ¿Con base en qué le vas a enseñar a otro hermano? O sea, hay que ubicarnos en eso, ¿no? Pero dice en toda sabiduría, porque podemos estar llenos de la palabra, podemos tener el conocimiento, pero puede que no haya la sabiduría para hacer esto, que es enseñar y exhortar. Y somos de aquellos quienes pues no tenemos tacto para atender, exhortar, para animar a otros. Vemos cómo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta, inició, porque les iba a dar una buena enjabonada, dice el pastor Raúl Orboa que va a venir, y antes de hacer eso, les dijo a la iglesia de Dios: ustedes son de Dios, ¿no? O sea, así como que primero preparaba el terreno, ¿no? Y eso nos da a nosotros una pauta para cuando vamos a enseñar, a exhortar a otro. Primero hay que resaltar lo bueno, ¿verdad? Para disponer el corazón, y luego entonces sí ya va el sablazo, ¿no? Eso es un tip nada más. Pero vemos también que si estamos ocupados en esto, llenos de la palabra, enseñándonos, exhortándonos con sabiduría, también habrá un cántico. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Quisiera poder dar toda una enseñanza sobre esto, pero lo haremos en otra ocasión. Pero simplemente cantar con gracia es cantar desde la experiencia de la gracia, ¿sí? O sea, puedes darle una partitura a un músico, a cualquiera, y le puedes decir, mira, apréndete esta canción. Y en algunas congregaciones pasa, ¿no? Contratan músicos que el sábado están tocando en el bar y tocan precioso, y después el domingo pues les dan sus partituras, le dan todo, se suben y todo eso suena increíble, no hay errores, no hay nada de eso, y después pues les dan su cheque, ¿no? A cada quien, bueno, felicidades, bye. Y ellos lo toman, le llaman un hueso, ¿no? Una tocada, vamos a otro hueso y así andan. Pero aquí está hablando de cantar desde la experiencia de la gracia. Dice, en vuestros corazones, en nuestro interior, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y lo dice ¿cómo? Con salmos. Salmos, está hablando de cantar la palabra de Dios, no cosas que suenen ahí bonitas, poéticas y así medias románticas, como que te fusilaste una de Montaner y le pusiste ahí en vez de mi amor Señor y esto. No. Está hablando de salmos que salgan desde la palabra, himnos,
Cánticos espirituales. Un himno es algo que resaltaba una doctrina de la iglesia. También lo veremos más adelante, como lo que estamos viendo los viernes, Filipenses 2, del 5 en adelante, el 10 al 11. Eran un extracto teológico de lo que estaba en la palabra. Es algo más, un poco más elaborado, ¿no? Y cánticos espirituales, simplemente un cántico nuevo. Cuando nosotros alabamos al Señor en esas transiciones musicales, puentes musicales, podemos levantar nuestra voz y exaltar al Señor con un cántico que salga del interior de nosotros, ¿no? Esa es la vida de un creyente ocupado, y era la misma vida que había en estos creyentes, en estos apóstoles, discípulos obedientes al Señor. Lo hacían de esta forma, no se quedaron, no les dijo el Señor, quédense en Jerusalén, y ahí se quedaron viendo el reloj. No, se quedaron haciendo la obra de Dios, alabando al Señor en todo esto que ya hemos dicho. Y un verdadero discípulo de Jesús, si tú lo eres, si yo lo soy, seremos adoradores. Aquel quien obedece la palabra que recibe de parte de Dios. Sí, qué bonita la palabra, la recibí, gloria a Dios, pero ahora hay que obedecerla. Ese es un verdadero adorador. Es alguien que no solamente la obedece porque dice, pues sí, tengo que hacer, tengo que congregarme, pues vamos, vieja, ni modo, hay que ir. No, alguien quien lo hace con una actitud gozosa y dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y vemos esa actitud gozosa y una expresión, unos labios que hablan alabanza, que hablan las virtudes de Dios, así como lo dice el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará el domingo en mi boca. Ese es el salmo de algunos, ¿no? Ese está en el libro de Soberbios 4, ¿no, verdad? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y si pudiéramos hacer una aplicación aquí y me hablaran, ¿sabes qué? Ya tienen que terminar, yo les diría, hay que examinarnos qué es lo que sale de nuestra boca, qué es lo que está saliendo de nuestra boca día a día, día a día. Está su alabanza, hablando las virtudes del Señor. Hay cosas que no cambian, ¿verdad? Tanto en la era de la ley como ahora en la era de la gracia. Versículo 13 de Hechos 1. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Tanto el versículo 12 como el versículo 13 y el paralelo Lucas 24 están hablando en plural. ¿Sí lo ve? Volvieron, ellos, estaban, subieron. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que era más de una persona, que eran varios. Ahora estaban reunidos en un lugar particular. Ese lugar era el aposento alto, según el texto. Y déjame te pongo un poquito en contexto cómo es, porque a lo mejor podemos imaginar muchas cosas, pero culturalmente cómo era. Las casas hebreas, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos el backyard, ¿verdad? El patio trasero. Bueno, las casas hebreas tenían el patio pero arriba, como en el techo, en la parte superior, y arriba había un aposento, una habitación que aprovechaba la suave brisa. No había aire acondicionado, entonces se ponían arriba en la azotea y había una brisa que era muy suave, que lo refrescaba. Generalmente este aposento o esta habitación se construía, como dije, en el techo, y que por lo regular estaba comunicada por una escalera externa. O sea, no tenías que entrar a la casa y subir, sino en la parte de afuera había una escalera que te llevaba al aposento alto, y era la habitación más ventilada, era la habitación más cómoda de la casa, y esencialmente se usaba en verano. En Segunda de Reyes 23:12 vemos un poquito de eso. Era considerada como la morada idónea para los huéspedes respetados o distinguidos. Si tú ibas a recibir a un profeta, a un ministro de Dios, allá lo ponías en el aposento alto. Era amplia la habitación. En ese lugar era en donde habitualmente estaban los apóstoles. Pudiera ser un lugar que ellos ya habían designado para estar en constante oración, para estar en alabanza, para estar en estudio de las Escrituras. Recuerda, la iglesia todavía no comenzaba, pero este es el pre de la iglesia. Tenemos a un grupo de hermanos, de creyentes, obedientes, gozosos, reunidos en un lugar en particular, haciendo y ocupándose de la alabanza, del estudio de la palabra, de la oración. Y también, hermanos, es muy probable que en este mismo lugar el Señor se les había aparecido por lo menos en 2 ocasiones, y lo vemos eso en Juan 20:19 y en Juan 20:26. Lucas está dando una lista de los apóstoles, quienes eran un grupo de hombres de distintos lugares, pero escucha bien esto, de Galilea. Eran galileos de distintos lugares de esa región de Galilea. Aunque eran de la misma región, eran distintos en formación,
o sea, venían de diferentes familias, por lo tanto tenían una diferente cultura, una diferente manera de pensar, tenían diferente carácter. Si lees y estudias un poquito cómo eran cada uno de ellos, te vas a dar cuenta que eran distintos unos de los otros. Incluso se dedicaban a diferentes cosas, tenían diferentes oficios, tenían diferentes profesiones, y todos ellos estaban unidos haciendo esto, haciendo a un lado sus diferencias de pensar, de oficios, de formación, para estar unidos en este mismo propósito. ¿Cuál era? Dice el versículo 14: todos estos perseveraban como unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahora vemos lo que todos ellos hacían estando en comunión. Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseverar, hermanos, significa estar siempre a disposición. Eso significa estar siempre disponible. Perseverar para congregarme tiene que ver estar siempre disponible. Tenemos nosotros designado el primer sábado del mes para varones y mujeres y el tercer sábado del mes para jóvenes. Pero yo creo que hacemos bien en perseverar y estar disponibles por si se abre un segundo, ¿verdad? O un cuarto, ya sea de manera esporádica o ya sea de manera permanente. Al menos yo lo estoy. Eso es estar disponible, eso es perseverar. Pero ellos estaban siempre a disposición de ¿qué? Dice, en la oración y ruego. La oración, lo vimos el viernes un poquito, implica humillación, implica sujeción a la voluntad de Dios. Y el ruego implica ¿qué? Insistencia. ¿Se acuerdan de aquella parábola de la viuda insistente que pedía que le hicieran justicia? Insistía, así como nuestros hijos a veces insisten, ¿verdad? Bueno, esa oración humillada y sujeta a la voluntad de Dios era insistente. Estaban ocupados estos primeros discípulos y los apóstoles. Nosotros, hermanos, creemos en la importancia de la oración. De hecho, así se llama la congregación, casa de oración. Creemos en la importancia de la oración. Por eso sabemos que primeramente hay que enseñar acerca de ella. Y esto es parte de la enseñanza. Oración es humillación y sujeción a la voluntad de Dios, ¿sí? Y persistencia es estar insistiendo. Sabemos que hay que enseñar primeramente acerca de cualquier cosa que hagamos. Cualquier cosa que nosotros hacemos en la congregación, tenemos que darle un respaldo y una base en la Escritura. Entonces la oración, primero, como es importante, tenemos que enseñar acerca de ella. Porque cuando no se tiene una actitud espiritual, una actitud humilde, se tienden a sentir superiores a aquellos quienes oran, los oradores, quienes se reúnen a orar. Normalmente las iglesias tienen su reunión de oración, una convocatoria a la oración, y cuando no se tiene una actitud espiritual, estoy aclarando, no estoy generalizando, estoy simplemente diciendo cuando no se tiene una actitud espiritual a causa de no haber tenido una enseñanza, aquellos quienes se reúnen, quien por cierto siempre son poquitos, tienden a sentirse superiores, ¿verdad?, a quienes no van. No, que nosotros somos los que sí oramos, ¿verdad? Y se reúnen. Hay un corito que ese corito dice, ¿dónde están aquellos que cantaban aleluya? ¿Se acuerdan? O sea, está medio rudo ese corito, ¿no? Así como que nosotros somos los que sí cantamos aleluya. ¿Dónde están? Nosotros somos los únicos que quedamos, ¿no? Tipo Elías, ya nomás yo quedo. Pero bueno, vemos entonces cómo cuando no se tiene esa actitud de humillación espiritual, se tiende a sentirse superior. Yo soy el que sí oro. Pero no solo en la oración, puede ser en alguna otra actividad que es bíblica, que es correcta, como, no sé, visitar a los enfermos. Nosotros, hermanos, esta serie y la serie del viernes, no se la pierda, tiene ese propósito de abrirnos esas posibilidades para que nosotros podamos servir. No sé por qué, siempre quiero estar en el grupo de alabanza. Esa es la constante. Oye, pero hay que también enseñar a los niños. Ay, no, me llenan todo de mocos aquí. No, ¿cómo crees? No, y se babas y todo, no, yo quiero estar en la alabanza. Sí, claro, ¿no? Pues esto no es American Idol ni nada, hermanos. Esto es la iglesia del Señor y hemos de estar dispuestos y disponibles para cualquier labor. Y en esas labores está el visitar a los enfermos, está también el ir a alguna cárcel, el ayudar a alguien quien tiene una necesidad de cualquier tipo, orar por otro, ir a orar por otra persona. Y vemos que cuando no se tiene esta actitud espiritual, a causa de no haber una enseñanza, también se tiene esta actitud bueno, yo voy y ayudo, ¿por qué no ayudan los demás? Bueno, ¿te dijo el Señor que lo hicieras o no? Sí, entonces hazlo y tranquilo. Ya el Señor
el Espíritu Santo hará la obra en aquellos quienes no lo hacen. Entonces, o a lo mejor tiene otro llamado, o están haciendo otra cosa. Hay que hacerlo de manera espiritual y eso se da con la enseñanza. Si nosotros tocamos trompeta, o sea, ¿qué quiero decir con esto desde el lenguaje de Jesús? Yo lo hago, yo oro, yo visito, yo ayudo. No, cálmate, fariseo, bravo, ya tienes tu recompensa, ¿no? Estamos demostrando que lo estamos haciendo en la carne y eso Dios no lo recibe. Entonces, pues es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿pueden haber reuniones de oración, de evangelismo o de ayuda social sin ser unánimes? La respuesta es sí. Unánimes significa de una misma alma, de una misma manera de sentir, o sea, que es el sentir de Cristo, lo estamos viendo el viernes. No es que todos pensemos igual, porque donde dos personas piensan igual, una de las dos dejó de pensar. O sea, podemos pensar de manera diferente, pero esta es la que nos rige, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Ahorita hacíamos esto que hicimos anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra? Seamos imparciales, hagamos a un lado, como lo hacían en mi iglesia, es que yo pienso, es que en otra iglesia lo hacen no sé cómo. Bueno, ¿qué dice la palabra? Y desde ahí hagámoslo. ¿Qué te parece? Entonces, de eso se trata, el tener una misma manera de sentir, el sentir de Cristo Jesús. Los apóstoles, aunque eran distintos, como dije, estaban unánimes, eran de una misma alma, de una misma manera de sentir. Y nosotros podemos también tener diferentes opiniones, diferentes maneras de pensar, pero si para nosotros, como dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el vivir es Cristo, aunque tú seas distinto a mí, si para ti el vivir es Cristo, estamos unánimes. Si como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no vive el tamaulipeco, ¿verdad? Ahora vive Cristo en mí. Entonces yo lo que hago, no lo hago desde la perspectiva tamaulipeca. Estoy poniendo un ejemplo para que me entienda, porque soy de Tamaulipas. Entonces no lo hago desde ahí, hago un lado. Tamaulipas está a 6 horas de aquí y de donde yo soy a 12. Entonces eso allá se quedó, hermanos. No puedo estar añorando las tortas de la barda, las tortas del globito y el agua de Jovito. Ahí me salió, ya eso se quedó allá. Estoy en otro país y tengo que adaptarme a este país en el que estoy y sujetarme a las reglas, y todo esto implica una manera de pensar distinta. De esta misma forma, si para nosotros el vivir es Cristo, si para nosotros Gálatas 2:20 es una realidad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, podemos renunciar a nuestras opiniones y ser unánimes con el sentir de Cristo. Sabes que mira, yo pienso al respecto de esto, yo pienso esto, pero como la palabra dice otra cosa, voy a hacer a un lado lo que piensa, y el otro hace lo mismo y se hace la obra como debe ser. Y así es como cuando lo multiplicas por muchos creyentes, ves una iglesia caminando en el propósito de Dios. Continúa el versículo 14 y dice: con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Lucas añade ahora a las mujeres, distinguiendo a María de entre ellas y a sus hermanos. Entonces esta es otra cosa que ocurre por última vez en la escritura, la mención de María. Ya no la volvemos a ver, ya no vuelve a aparecer mencionada, pero está añadiendo Lucas a las mujeres. Entonces no dice solamente había una multitud de personas o tantas personas, especifica que había mujeres, dándonos a entender que la mujer también tiene un valor especial para Dios, así como nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. En esta reunión, que ya es más numerosa, vemos, hermanos, que un líder se levanta. Un líder se levanta. Los líderes, hermanos, siempre son necesarios. No quiere decir que quien dirija, o quien es un líder, sea mejor que los demás. No quiere decir eso. Un líder es quien tiene claro hacia dónde debe dirigirse el grupo al que dirige. Espero no estarlo revolviendo. Y debe estar dispuesto a adelantarse un poco para ver lo que hay más adelante, así como lo hicieron Josué y Caleb. Eso es lo que nosotros vemos acerca del liderazgo en la iglesia. Y aquí vamos a hablar acerca de un líder quien se levantó ahí en medio de esa multitud, que estaba en una actitud espiritual. No vemos aquí que había problemas, ¿te fijas? No, porque cuando eres de un mismo sentir, ¿qué problema va a haber? Nuestro problema es contra Satanás, contra la carne, contra todo esto, ¿verdad? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ese es nuestro enemigo, no unos y otros. Pero vemos este grupo de personas, aunque estaban haciendo lo que debían de hacer, algo bueno, era necesario que un líder se levantara. Y vamos a ver qué fue lo que hizo.
Como lo dije, un líder no es mejor que los demás, simplemente es necesario, cumple una función, cumple una necesidad. Este líder era Pedro el apóstol, un hombre que no era perfecto, ¿sí o no? No era perfecto. Si tú has leído un poco el Nuevo Testamento, te das cuenta que Pedro había caminado sobre las aguas, ¿verdad? ¿Qué tal? Pero se hundió cuando quitó su mirada de Jesús. Había cortado la oreja del sirviente del sumo sacerdote cuando vinieron a arrestar a Jesús. Pero más allá, se había quedado dormido mientras que Jesús oraba ya en un momento decisivo. Pero además, por si fuera poco, había negado al Señor 3 veces. ¿Qué tal? ¿Qué te parece ese líder? ¿Tú te congregarías en la iglesia del pastor Pedro? Pedro fue un hombre quien dejó que Jesús le restaurara después de llorar amargamente. Fue a Pedro a quien después de esto Jesús le dijo, escucha, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Eso está en Juan 21, del 15 al 17. Fue Pedro quien había testificado que Jesús era el Cristo, que era el Hijo del Dios viviente en Mateo 16:16. Fue a quien se le comisionó por Jesús para que proclamara el primer mensaje del Evangelio en Hechos capítulo 2, que lo vamos a ver la próxima semana, para abrir las puertas del reino de Dios en Jerusalén, y luego a los gentiles en casa de Cornelio en Hechos 10:27. No sé si lo dije muy rápido, lo vamos a ver en detalle en esta serie, pero te estoy hablando de Pedro. Primero te hablé de sus debilidades, pero después te estoy hablando de lo que el Señor le llamó a hacer, lo que el Señor le encomendó que hiciera. Jesús les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué habla eso? Judíos y gentiles. Y Pedro, quien le fue encomendado por el Señor Jesús, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Él, ¿te acuerdas cuando le dijo, las llaves del reino te son dadas? ¿Qué significa esto? Significa que Pedro, próxima semana lo vamos a ver, se levantó para dar ese mensaje. Vemos que ahí él, con las llaves que el Señor les había dado, abrió las puertas del reino para los judíos. Y después en el capítulo 10, versículo 27, Pedro abrió las llaves para los gentiles en ese mensaje que él dio a este hombre Cornelio. Así que vemos a este líder formado por Dios, designado por Dios, quien se levantaba en medio de un grupo de personas que hacían lo que el Señor les había mandado hacer de una forma maravillosamente espiritual. Se levantó, ¿pero para qué? Se levantó, hermanos, para exponer una necesidad. Es lo que va a hacer, va a exponer una necesidad. Pero la necesidad que va a exponer tiene que ver con 3 cosas. Tiene que ver con, número 1, el cumplimiento de la palabra. Número 2, con el mandamiento de la palabra, o sea, el cumplimiento de una profecía, de una palabra que se dio anteriormente, con el mandamiento de la palabra y un llamado a buscar la dirección de Dios. Necesidades, hermanos, siempre las va a haber, en cualquier lado, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Necesidades siempre las va a haber, pero es importante que dejemos, hermanos, que quienes Dios ha elegido para que dirijan, para que lideren, para que pastoreen, detecten esas necesidades y atiendan esas necesidades desde la palabra. Esto fue lo que hizo Pedro, lo vamos a ver ahora. Primeramente preguntarse, bueno, ¿esto es realmente una necesidad? Okay, quizás dices sí. ¿Qué dice la palabra al respecto? La siguiente pregunta ¿es el tiempo para atender a esta necesidad? Bueno, estoy hablando de no las necesidades más básicas y más importantes, ¿no? Por ejemplo, no podríamos decir, ¿será necesario que haya predicación el domingo? No, eso ya sabemos, ¿verdad? Estamos hablando de otras cosas secundarias que van más allá. Entonces es importante que hasta ahorita podamos entender esto. Aunque era, la verdad, la iglesia de los sueños de cualquier pastor, estaban todos obedientes, gozosos, orando, cantando alabanzas, pero se necesitaba un líder. Y este líder se levanta para exponer una necesidad y lo hace de forma bíblica, lo hace de forma espiritual. Hay personas quienes están designadas para hacer eso, por Dios. Vamos a ver la necesidad que expuso el apóstol Pedro, versículo 16, vaya conmigo. Dice, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Aunque él dice varones hermanos, las mujeres están incluidas. Es como nosotros decimos ahora señores, ¿verdad?
eso ya incluye a los hombres y a las mujeres. Era la costumbre cuando ellos iniciaban un discurso. Dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. No debemos de sorprendernos de las cosas que pasan, hermanos, tanto en este mundo como en la iglesia, porque fíjate de lo que está hablando, de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, Judas fue líder, pero de los que prendieron a Jesús los dirigió hacia donde Jesús estaba para entregarlo. Y eso no nos debe sorprender hoy en día. O sea, no debemos de sorprendernos, oh my God, ¿verdad? De que vemos que pasan cosas en el mundo, pero que pasan cosas en la iglesia. No sé por qué la televisión de este mundo los medios de comunicación se están ahorita como que dando la tarea de publicar, de promover las caídas de ministros. No sé, vi un tráiler de una, no sé si es película o si es serie o no sé qué es, pero van a exponer en televisión o en cine, no sé en qué sea, la vida de un evangelista de los años 70, quien pues sí era muy carismático y su esposa también, pero cayó en inmoralidad, desfalcó, robó mucho dinero y todo, y la van a llevar a la pantalla grande o la van a llevar a la televisión para que todo el mundo lo vea. Qué vergüenza, pero no debe sorprendernos. Lo vemos desde tiempos anteriores. Pedro entendía lo dicho por Jesús en Mateo 24:6. Es necesario que esto acontezca. Cuando les hablaba, Jesús les estaba hablando de las señales antes del fin, y estas señales incluía pues hambres, pestes, terremotos, pero también incluía falsos profetas, incluía engañadores, incluía falsos cristos. Entonces Pedro había caminado con Jesús, había sido encomendado por Jesús para esa misión de abrir con las llaves el reino de Dios para los judíos y para los gentiles, y él se acordaba de los discursos de Jesús. O sea, hay que acordarnos también nosotros de lo que escuchamos, y eso que no tenía SoundCloud ni YouTube, Pedro. Entonces se acordaba de que Jesús había dicho esto, había dicho, es necesario que esto acontezca, falsos cristos, engañadores, falsos profetas y todo lo demás. Judas es distinguido aquí en el texto por Pedro como el guía, como el que dirigió al grupo de sicarios que prendieron a Jesús en el huerto de los olivos. Y habla de él en el versículo 17, dice, y era, o sea, Judas, contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, cuando veían a Judas en la calle decían, ahí va el apóstol Judas, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, ¿sí? Entonces, aunque era contado en medio de ellos, vemos que pues no fue como ellos. Y vamos a ver algunas consideraciones rápidamente que nos muestran el carácter de Judas. Número 1, él era parte, como dije, de los 12 apóstoles. En Mateo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Mateo 10:1, subraya discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, ¿te fijaste? Versículo 1, ¿qué palabra te dije que subrayaras? Discípulos. Versículo 2, ¿cómo les llama ahora? Apóstoles. O sea, fue una transición de ser discípulos a ser apóstoles. Los nombres de ellos son primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y ¿quién? Judas Iscariote, el que también le entregó. Esa palabra Iscariote hablaba del lugar de donde él era. Dijimos en un principio que todos eran galileos de diferentes regiones, pero este no era galileo, era un forastero, y esta es la otra consideración que hacemos acerca de Judas. Este dato es interesante, aunque todos, como dije, eran de Galilea, Judas no pertenecía a esa región, era el único, y al no ser de la región, nadie lo conocía, había llegado de lejos, quién sabe dónde, y llegó, fue elegido por el Señor, y ese desconocimiento le daba la oportunidad de fingir algo que no era, ¿sí? O sea, por esto es importante para nosotros que nosotros no seamos forasteros, que podamos acercarnos a la congregación, pero no como forasteros, sino acercarnos a los líderes, acercarnos a los hermanos y que nos conozcan, que conozcan de dónde venimos, para dónde vamos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son la parte donde tambaleamos para poder ser restaurados, para poder ser ayudados, porque Judas era un forastero, nadie lo conocía. Y por ejemplo, a mí me da mucho gusto cuando veo hermanos
que me conocen a mí desde que yo era un niño, como aquí los papás de Sonia, que está acá, Sonita, yo la conozco desde que estaba así chiquitita como Lea. Y sus papás me conocen, yo conocí a sus papás, ellos me conocieron cuando yo era un niño y ahora vienen y se gozan, nos gozamos. Y usted puede preguntarle cuando vengan. No, mejor no les pregunte, porque yo era un niño muy travieso en la iglesia, pero eso no importa. Lo importante es que hay una referencia de mí. Alguien le puede dar referencias de mí. Aquí está mi familia, están mis padres, mis hermanos. Pero esa misma apertura es para todos nosotros. No se trata de venir a fingir aquí, no, aquí yo soy el super santo, aleluya, no toco el piso y ando así levitando. No, somos seres normales, así como Pedro. Era un hombre que la había regado, que había fallado, pero que Dios en su soberanía lo había levantado. Por otro lado, tenemos a Judas, que quién sabe dónde salió. Decía que venía del sur de Galileo, quién sabe dónde. Y apareció, y bueno, pues si todos le creemos lo que él nos diga de él mismo, se lo creemos, por supuesto. ¿A quién le preguntamos? ¿Ah? Y no había Google en ese tiempo, ni había FBI, ni nada por el estilo. Número 3, ¿cuál era la función de Judas? Los evangelios registran un suceso en el que Jesús es ungido por María de Betania en una cena en casa de Lázaro, a quien había resucitado. Cuando Judas vio el perfume que María derramaba, hizo una exclamación en Juan 12:5 y dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo la bolsa sustraía, o sea, sacaba de lo que se echaba en ella. Esa era la función. Judas, hermanos, era de los que alzaban la voz, para dar su opinión. ¿Sí? ¿Conoces gente así? Pasa algo, siempre alguien alza la voz y da su opinión. ¿Quién te preguntó, Judas? Y da su opinión quejándose de lo que otros hacen por Jesús. No se hace eso, hermano. Pero ¿qué le dijo Jesús en el versículo 7? Jesús le dijo: déjala, ¿no? Algo así, ¿no? No sé, así me lo imagino yo, así lo hubiera hecho yo en una película. Pero el texto nos dice que Jesús le dijo en el versículo 7: déjala. Sus quejas, las quejas de Judas, disfrazadas de espiritualidad, porque él decía, ¿verdad? No, ¿para qué tanto perfume y tanta cosa? ¿Para qué tanta silla cochonadita? ¿Y para qué? No, hay que ayudar a los pobres. Pues se sacaba dinero, ¿verdad? De la bolsa. Sus quejas disfrazadas de espiritualidad trataban de ocultar su corazón, que nadie conocía, y su pecado oculto. A pesar de haber sido parte del ministerio de Jesús, a pesar de haber visto a tantos pecadores perdonados, a pesar de haber visto tantos milagros, tantas restauraciones, tantas liberaciones, Judas vio en Jesús la oportunidad para sacar provecho para sí mismo. Mateo 26:14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo se los entrego. Mochilas, les dijo, ¿no? Móchense y yo se los entrego. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era el costo de un esclavo. El creador de todas las cosas, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, fue vendido por este traidor por el precio de un esclavo. Y desde entonces, versículo 16, buscaba oportunidad para entregarle. O sea, la bolsa estaba ahí a un lado, le sacaba, veía las 30 monedas de plata y buscaba la oportunidad de entregar a Jesús. ¿Qué nos enseña esto? En vez de hacer la obra que Jesús le había mandado que hiciera como apóstol, después de que pasó de discípulo a apóstol, él hacía otra cosa. Así como muchos cristianos, Dios les manda que hagan algo, pero hacen otra cosa. Yo hago otra cosa, detrás de mis propias necesidades, detrás de mis propios intereses, que nada tienen que ver con la palabra, buscando oportunidad para, bueno, si tengo que dejar de ir a la iglesia, si tengo que dejar de congregarme, pues me dejo de congregar. Si voy a un trabajo donde me van a ascender, pero ¿qué crees? Todos son católicos, me hago católico como ellos, pues para quedar bien, ¿verdad? Para no verme raro, me van a ver rarito, ¿no? Y no nos vamos a ver distinguidos como los demás licenciados. Así algunos dejan su llamado por un interés, que fue lo que hizo Judas. Pero además, Jesús era amigo de Judas. Judas y Jesús eran amigos. El Señor Jesús le ofreció su amistad. Y ya vimos cómo Jesús ofrecía su amistad. Cómo las palabras que he oído del Padre os las he dado a conocer. Jesús le había ofrecido su amistad a Judas. Le dio el lugar de honor en la última cena para ver si así se arrepentía.
Juan a la derecha y Judas a la izquierda. En esa cena, Jesús sentado a la mesa con los 12, vamos a ver lo que ocurrió. Mateo 26, 21 dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Y esta parte me encanta. A veces como que nos la saltamos y no nos detenemos porque estamos muy, muy centrados en Judas. Pero eso es lo más cómodo, hermanos. Hay que centrarse en el Judas que pueda haber en mí y no en el Judas bíblico nada más. Ellos, dice que comenzaron a decirle al Señor: ¿soy yo, Señor? Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Dudar, como dije el viernes, de mí mismo. O sea, no de nosotros, no de los otros, sino de mí primero. O sea, ellos no dijeron: ¿será Juan? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Será Judas? No, ¿seré yo? Esa es la actitud que debe haber en nosotros. Cuando escuchamos una predicación, hay que decir: ¿seré yo? ¿Verdad? Como dijo la cereza frente al espejo: ¿seré esa yo? Y esa es la actitud que debe de haber en nosotros. Dudar de nosotros mismos. ¿Por qué los 11 no especularon sobre los demás? Porque, ¿sabes por qué? Porque no confiaban en sí mismos. Habían aprendido, como dije el viernes, a buscar vigas en sus propios ojos antes de buscar pajitas en los ojos de los demás. Ya habían aprendido. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús, porque habían caminado con Él, porque le habían visto resucitado, le habían recibido de Él la promesa del Espíritu. O sea, eso es lo que un verdadero discípulo hace. ¿Seré yo, maestro? Y eso fue lo que ellos hicieron. Versículo 23. Entonces él respondiendo dijo, pero fíjate, Judas se quedó calladito, ¿eh? Todos dijeron: yo, seré yo. Judas no. Entonces dice: entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y eso revelaba una gran amistad y cumplía lo dicho en el Salmo 41:9. Acuérdate que Pedro está hablando de algo que se estaba cumpliendo, lo que se había cumplido. Dice Salmos 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El calcañar es el talón, así como cuando alguien va caminando atrás de otro y el otro le mete una patada así, ¿no? Un talonazo así. O sea, una traición que ya venía premeditada, ¿no? Que ya venía así. A eso se refiere. Pero ¿cómo terminó Judas? Seguimos en Hechos 1, versículo 18. Dice: pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. O sea, está súper gráfico eso, ¿no? Así tipo película, así de destripados y descabezados, ¿no? Ahora vamos a Mateo 27 para que tengamos un panorama completo de cómo fue el final de Judas, de una reconstrucción de los hechos desde el Evangelio de Mateo con lo que Lucas nos describe aquí en Hechos. Dice Mateo 27:5: y arrojando las piezas de plata en el templo, o sea, Judas arrojó las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, porque acuérdate que decía que se había caído, se había destripado, ¿verdad? Dice el versículo 6: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. O sea, ese dinero había sido pagado para entregar a Jesús, quien había derramado su sangre, había muerto. Entonces ellos dijeron: no se puede echarla en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y consultaron entre ellos, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Entonces, haciendo una reconstrucción de los hechos, lo que pasó fue que después de que Judas entregó a Jesús, le remordió la conciencia, no se arrepintió. Es distinto. Un arrepentimiento es metanoia, es una cosa, y remorder la conciencia es otra, ¿verdad? Le remordió la conciencia y corrió al templo para devolver las 30 monedas de plata, tratando de calmar su conciencia y diciendo: por lo menos ya no tengo eso, ¿no? Pero el remordimiento de conciencia no te trae paz. El remordimiento de conciencia te trae más condenación, te turbas más, te deprime, te destruye. Pero el arrepentimiento te humilla y te lleva a recibir el perdón de Dios. Entonces este hombre, Judas, queriéndose curar su propia conciencia, tira esas 30 monedas de plata y saliendo de allí va a un campo y comete suicidio, se ahorca. Los sacerdotes, como leímos, no podían aceptar ese dinero como ofrenda. O sea, ahí estaba el dinero, pues, ¿qué hacemos? Pues no se puede. Checa el libro, no se puede, no, dice que no. Entonces lo que hicieron ellos fue comprar este campo en el que Judas, el mismo campo en el que Judas se suicidó, y el cual antes se llamaba
del alfarero, y ahora se llamaba Selnam, campo de sangre. Ser un lugar del alfarero fue un campo de sangre de este traidor suicida. Dice el versículo 20: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Y Pedro está citando ahora una combinación de salmos. Ellos le llamaban a esto poner perlas, ¿verdad? Conectar perlas. Y va a citar aquí el Salmo 69, versículo 25, donde dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Cuando se transcribió del hebreo al griego este salmo, de la palabra habitación, está, para la palabra habitación está la palabra epaulis, que significa, fíjate bien, granja, significa morada, significa casa de campo, significa campaña, casa de campaña, cabaña, y significa redil también, redil, donde están las ovejas. Y dice después: y tome otro su oficio. Eso está en Salmo 109, 8. Pedro está exponiendo una necesidad y dice: esto es lo que se cumplió. Este hombre, quien era amigo del maestro, quien había sido designado para supervisar, para cuidar ovejas, tenía un rebaño, tenía un redil, sea hecha desierta su habitación, se vacíe su redil, y otro tome su oficio. Y lo dijo desde la palabra. La palabra griega usada ahí en Salmo 109, 8, donde dice: y tome otro su oficio, es la palabra episcopeo en griego. Significa mirar, significa ejercer supervisión. Los episcopos, en otra manera de decirlo, los pastores, quienes dirigen la iglesia, tienen esa función. No nada más de verse bonitos, si están bonitos, ¿verdad? Se suben aquí, ¿verdad? Y dan los avisos y oran por los pastores. No nomás están de adorno, hermanos. Tienen esa función de supervisar. Si no te gusta ser supervisado, bueno, pues entonces algo otra Biblia estás leyendo, ¿no? Pero si eres oveja, estás puesta en un redil para ser supervisado por otros, para ser alimentado por otro. Esa es la función de un pastor. Y todo esto lo hacía Judas. Era un episcopo, era un supervisor de ovejas. Claro, había cambiado su oficio de supervisar ovejas por buscar la oportunidad y entregar al maestro. Era un apóstol, era un enviado a predicar. Tú ya viste todo lo que el Señor les encomendó que hicieran. Tenía un redil al cual apacentar, pero se apacentó a sí mismo con el dinero que recibía. Tenía la función de supervisar, tenía la función de cuidar a otros como lo hace un pastor. Y como dije, esa es la labor de un pastor: alimentar a las ovejas con la palabra y supervisar que el alimento les está cayendo bien. ¿Sí? ¿Sí le está cayendo bien? Sí, ok, bien, gloria a Dios. A la otra, vamos con la otra. Esa es la tarea de un pastor. A lo mejor tienes años en la iglesia cristiana y no tienes ni idea cuál es la función de un pastor. Pero bueno, eso es lo que dice la palabra de esto mismo. Pero Dios, hermanos, destituye. ¿Se entiende lo que es la palabra? Destituye a esos que se llaman pastores, que se apacientan a sí mismos. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo los destituye? Una de las formas es: les quita la vida. Sí, desapareciste. Otra de las maneras de destituirlos es dejando su casa vacía, dejando su redil vacío. Y eso no es una división, quiero aclarar. A veces en nuestra ignorancia somos pronto: una división. Espérate, una división es así como ocurrió con David y su hijo. Se puso afuera de la puerta hablando mal de él con los demás, hablándole de él bien y mal de su padre para desviar a los demás. Eso es una división. Pero aquí vemos cómo Dios destituye a un líder corrupto y deja su casa vacía. Nadie vació la casa, solita las ovejas se fueron. ¿Por qué? Porque son ovejas, y las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Y cuando ven que hay inmoralidad, cuando ven que un líder está desviado detrás de sus propios intereses, no se pueden quedar ahí mismo diciendo: ay, que hay amor y paz, hay que perdonar. No, eso es ser ignorante de la palabra. Una oveja dice: yo sigo la voz del pastor, así que I'm sorry my friend, ahí nos vemos. Y se queda la casa vacía de Judas. Y Dios destituye a muchos ministros de esta forma, dejando sus casas vacías y dándole el rebaño a otro, dándole el oficio a otro. ¿Qué les enseña esto a quienes no son pastores? Porque así nos entra lo intenso. Cuando no eres pastor, sí, amén. Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros quienes no somos pastores?
Que como creyentes, hermanos, nos enseña que como creyentes Dios nos hace sus amigos, tal y como lo hizo con Judas. Dios nos hace sus amigos, nos da un lugar de honor, nos llama a servirles como embajadores del Evangelio. Pero, diga pero, tal y como Judas, nosotros, ni tú, ni yo, ni nadie somos indispensables. Dios te hizo su amigo. Dios te dio una comisión, te puso en un lugar de honor, de prestigio, de ser esclavo del pecado a ser siervo de su justicia. Pero no somos indispensables. Si cambiamos todo eso por nuestros propios intereses, otro tomará nuestro oficio. O sea, ¿te fijas cómo hay aplicación también para nosotros? Pedro tomó el liderazgo, expuso la necesidad, y ellos entendían que ser 12 apóstoles representaba las 12 tribus. O sea, había un cumplimiento, había un propósito. El Señor eligió 12, hay 11, ¿qué onda? Ya vimos que el que falta es porque se cumplió lo que estaba en la palabra. No se asusten, no se espanten, hay que seguirle. Pero, ¿qué dice la palabra al respecto? Ellos entendían, además de la necesidad, además de esto, entendían que en la Escritura estaba que otro debía de tomar su oficio. No se lo sacaron de la manga. Otro tenía que tomar el oficio. Versículo 21, es necesario pues que de estos hombres, fíjate bien, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Hermanos, ellos no hicieron, ¿sabes qué? Ponlo en la website, vamos a solicitar un pastor, ¿verdad? El sucesor de Judas, y vamos a recibir currículums y vamos a ver cuál nos acomoda mejor. O tampoco hicieron un consenso. A ver, pásenle aquí el apóstol el otro, el discípulo el otro. ¿Quién vota por este? Ni modo, eliminado. No, tampoco dijeron, ¿quién canta más bonito? ¿Quién tiene mayor edad? ¿Quién tiene mayor experiencia? ¿Quién está mejor capacitado? Ellos entendían que ninguno de ellos estaba capacitado, la verdad. Solo unos cuantos tenían letras, tenían títulos, pero los demás decían que eran gente sin letras y del vulgo, pero que conocían la Escritura. De eso se trata. O sea, no es como que el requisito, tengo que ser sin letras y del vulgo. Está bien, pero conoces la palabra, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? El ministerio, predicando el Evangelio. Entonces ellos los requisitos dice que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice, comenzando desde el bautismo de Juan, ese era el requisito, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Esos eran sus requisitos. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esos eran los requisitos para ser apóstol en esta era de transición. Acuérdate. Haber estado con los 11 mientras que el Señor Jesús estuvo con ellos, pero desde el comienzo de su ministerio, desde que Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, desde ese momento hasta su ascensión. Si no llenabas ese requisito, podrás decir que eres quien seas, pero no calificas. Los nominados fueron, versículo 23, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. ¿Qué tal? O sea, no era cualquiera, era conocido como Justo. ¿Cómo nos conocen a nosotros? La chismosa, ¿verdad? La chona, o no sé cómo, ¿verdad? El revoltoso, o cómo. A él lo conocían por Justo. Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Estos fueron los dos nominados. Cumplían con esos requisitos, fueron dos nominados. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? O sea, tenemos dos, ¿y ahora? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo le hacemos para pues sacar la respuesta a la elección? No convocaron al pueblo. La opinión del pueblo, de los que estaban ahí, que por cierto eran gente espiritual, no eran ahí, eran espirituales, no los convocaron. Dice el versículo 24, y orando, otra vez la oración aparece como que es importante, ¿verdad? Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de estos dos. No, de todos. El Señor conoce los corazones de todos, el mío, el tuyo, el de todos, lo conoce. En su oración ellos reconocían que aunque ellos juzgaban según las apariencias, ¿te acuerdas? Esa historia tan conocida, cuando llegó el profeta Samuel a ungir por rey a David con el cuernote y ve al primero y dice, este es, ¿no? ¿Por qué? Porque juzgó según las apariencias. Pero Dios mira. Así que le dijo, guárdate tu cuernito, Sam, este no es. ¿Ok? Ellos reconocían en sus oraciones que ellos se podían equivocar, que ellos
juzgaban según las apariencias. Reconocían que no habían sido ellos, ni su consenso, ni su votación para llamar a los otros apóstoles que el Señor eligió, incluido Judas. No dijeron, ya le salió chafa al Señor Jesús Judas, se equivocó. Entonces mejor ahora nosotros vamos a decidir. No, mijo, eso era el cumplimiento de la palabra. Entonces ellos reconocían, mira, yo juzgo según las apariencias, todos nosotros, pero el Señor mira el corazón. El Señor Jesús mismo les había enseñado a orar. Acuérdate, estamos hablando de los discípulos, de los apóstoles. Habían sido instruidos en la oración por el mismo Maestro. En esa enseñanza de la oración, el Señor les dijo, cuando oren, oren así. Y una de las secciones de esa oración modelo del Señor Jesús fue: venga tu reino. El viernes vamos a hablar un poco de esto. Venga tu reino. Te lo sabes de memoria, me lo sé de memoria. Yo fui a una escuela de monjas y mira cómo hablo. Era repetidera de esta oración. Pero ¿qué significa venga tu reino? ¿Ya lo has pensado? Piénsalo, y a lo mejor rápido obtienes la respuesta. Y después explica el mismo Jesús: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. O sea, tu voluntad se hace en el cielo, sí o sí, sí o no. Pero así como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra, donde estoy yo, donde están todos ustedes, donde está todo el mundo. Se ha hecho su voluntad. Entonces ellos, dijimos que oraron así como el Señor les enseñó, y dijeron: muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, nosotros hicimos la convocatoria, ¿verdad? Se eliminaron varios. Muestra, Señor, cuál de estos has elegido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. O sea, te fijas que dice al lugar que él mismo decidió irse. Ya que ellos se reconocían hombres falibles que se pueden equivocar, le pedían a Dios: Señor, yo me equivoco, que no seamos nosotros, sino sé tú quien decida quién va a ser el sucesor del traidor de Judas. Y esto no solo debe ser en el ministerio, hermanos. Tendemos a secularizar y a separar. No, en la iglesia todo tiene que ser así. Sí. Y en mi negocio, bueno, pues ahí, ¿verdad? Pues bueno. ¿Quién no lo hace? ¿Quién no hace esto? ¿Quién no hace un movimiento por aquí, por acá? Y lo digo antes de que, para no decirlo después, ¿va? Ya viene la temporada de taxes. Hay que poner en la hojita la verdad, lo que hay que poner. Que ya se quedaron muy callados. Pues sí, hermano, así es la onda. No, que no salgan hijos por ahí milagrosamente aparecieron, ¿no? Que son prestados nomás en enero, son nuestros. No, nada de eso. Un cristiano es cristiano acá, y la misma santidad y rectitud que exige del pastor, de los líderes de la iglesia, también en su declaración de impuestos, ¿verdad? Y está dicho antes de que ocurra la temporada que viene. Hay que poner la verdad, aunque nos toque pagar, aunque me toque pagar, sí, aunque te toque pagar, pero no tengo, Dios proveerá. O sea, ¿tú crees que la bendición va a estar en la desobediencia y en la mentira? En la verdad, pues a lo mejor se siente duro al principio, pero Dios va a bendecir la verdad. Así como en la IRS, en los impuestos, también en la iglesia. Y eso, hermanos, no se da con una simple oración. Ya hemos visto que funcionó en una vida de adoración, una vida de alabanza, una vida de gozo en la comunión con otros creyentes. O sea, no puede venir: ore por mí para que en mi declaración de impuestos ponga toda la verdad. No, eso no se da en la oración. Eso sí, oro, pero o sea, si tú estás en comunión con Dios, que fue ahora sí que la esencia del mensaje del viernes, si tú estás en comunión con Dios, desde ahí va a fluir todo, porque estás lleno del Espíritu, y el Espíritu guía tu vida. Y cuando estás llenando la forma y dice cuántos dependientes tiene, y le pones, te dice detente, ¿verdad? Entonces ya, si está medio vacío el vaso del Espíritu, ¿verdad? El depósito que somos nosotros, bueno, pues ahí luego me arrepiento, ¿verdad? Ahí luego pido oración para que el Señor me perdone, hermanos. Y después no traiga el diezmo de eso acá, por favor. Y eso no se da con una simple oración. Como dije, fluía desde un grupo de creyentes quienes experimentaban el gozo, experimentaban la comunión con otros creyentes. Y dice el versículo 26 de Hechos, ahí donde estamos, 1: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Recuerda, ellos estaban todavía bajo el Antiguo Testamento. Estaban a unos cuantos días de la transición, ¿verdad?
de lo análogo a lo digital, poniendo el ejemplo que decía hace rato. Estaban unos cuantos días, entonces ahí todavía se hacía análogo el asunto, todavía era análogo el negocio, era antiguo pacto. Y ellos iban a acudir a la forma imparcial que los judíos en la era del Antiguo Testamento acudían para tomar una decisión como estas, que era echando suertes en unas piedritas, echando suertes. En el Antiguo Testamento vemos varias ocasiones en las cuales se echaron suertes para tomar decisiones. Por ejemplo, en Levítico 16:8, apúntalo, no lo vamos a ver por causa de tiempo. Así que no vayan a echar suertes ahorita para irse a ver a dónde se van a comer. En Levítico 16:8 vemos cómo el macho cabrío de la expiación era escogido por suertes. En Josué capítulo 7 se descubrió el pecado que causó la derrota de Ai después de echar suertes. También en Josué, pero en el capítulo 18, versículo 10, vemos que la tierra se repartió también echando suertes. Y leemos aquí, la suerte cayó sobre Matías. No que tenía buena suerte Matías, ¿verdad? Sino que el Señor decidió. Ellos decían, imparcial, tiene que ser el Señor, no podemos ser nosotros nos equivocamos, pues hay que acudir a lo que tenemos. No tenían otra cosa hasta ese momento, trajeron las suertes y dijeron, el que caiga, Dios decidió. Y la suerte cayó sobre Matías. ¿Quién era Matías? Su nombre es la forma abreviada de Matatías, que significa regalo de Jehová. ¿Qué tal? ¿Te suena bien? La suerte cae sobre Matías y su nombre significa regalo de Jehová. Gloria a Dios, ¿verdad? No se conoce nada más sobre Matías, acerca de él en la escritura. O sea, en la Biblia no tenemos más información de él que aquí. Pero tenemos la tradición, tenemos los anales de la historia y hay diferentes versiones. Te voy a decir unas cuantas. Esto no está inspirado, pues lo vamos a ver solamente como opciones o posibilidades. La tradición lo presenta como un misionero en Etiopía, en donde la tradición dice que murió porque los caníbales se lo comieron. ¿Qué tal? Murió finalmente como un mártir. Esto está lo dijo el historiador Nicéforo. Según otra tradición, este Matías predicó en Judea y fue lapidado por los judíos en Jerusalén y luego fue decapitado. Esto lo dice el historiador Prionio en el Acta Sanctorum. Así que pues eso es lo que tenemos acerca de Matías. Hay algunos quienes dicen no, eso no vale porque estaba Pablo. Hermanos, apegándonos a la palabra, es lo que hacemos en esta serie, particularmente de los domingos. No es que le preparamos la enseñanza a nadie, así sale. Vamos extrayendo versículo a versículo. Ahorita ya puede decir que leyó y se le explicó desde el versículo 1 hasta el versículo 26 del capítulo 1 de Hechos. Todo el capítulo 1 ya lo tiene leído. Y vamos extrayendo lo que el Señor nos tiene que decir. Entonces vemos cómo aquí está esta sucesión y vemos cómo el Señor nos tiene cosas que enseñar acerca de esto. La era del Antiguo Testamento ya está aquí por concluir ahora sí. Y esta fue la última vez que se echaron suertes para tomar una decisión. Sin embargo, hermanos, aunque el método de echar suertes ya no está vigente, pues el principio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el principio? Es el título del mensaje. El Señor decide. El método es distinto, pero el principio es el mismo. Es el Señor quien decide. ¿Es así en tu vida? Dice Proverbios 16:33, a lo mejor lo vas a querer subrayar. Dice, la suerte se echa en el regazo, refiriéndose precisamente a este método. La suerte se echa en el regazo. ¿Mas de quién? Mas de Jehová es la decisión de ella. Hay otra versión que dice, podemos echar suertes, podemos hacer planes, pero el Señor es quien decide. Él es soberano, hermanos. Así se ve Dios siendo soberano en esta era de transición de la era de la ley a la era de la gracia. La pregunta, aplicándolo a nosotros, ¿esto es una realidad de nuestra vida? ¿Es el Señor quien decide? ¿Es el Señor quien decide realmente? ¿Estamos poniendo nuestra vida en manos de Dios? Suena bien trillado, suena bien repetido. Sí, mi Señor, mi vida está en tus manos. Ok. Pero luego voy y hago lo que yo quiero. Señor, mi vida está en tus manos, tú eres soberano. Hasta como que esa palabra suena, no sé, muy padre para muchos. Pero ¿estás dejando que el Señor sea soberano en tu vida? O sea, lo es de todas formas. O sea, Dios
va a hacer lo que quiera. Dijimos, no somos indispensables, ni yo, ni tú, nadie somos indispensables. El Señor va a hacer lo que dijo que va a hacer. ¿Y qué crees? El final de la película ya está. El Señor dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. O sea, la iglesia va a ser presentada como una novia pura y sin mancha delante del Señor, conmigo o sin mí, con el más grande apóstol, predicador, teólogo o sin él. El Señor decide. Pero nosotros podemos disfrutar de la voluntad de Dios cumplida en nuestra vida al hacer realidad esto, y no solamente un verbo que decimos ahí. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, tú eres soberano. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Pero luego voy y hago como a mí me parece, como me enseñaron en mi pueblo, como yo creo, y así soy, y todo esto, hermanos. O sea, hay que ser cristianos de veras. Estamos poniendo nuestra vida realmente en manos de Dios, en todos los sentidos de nuestra vida. Voy a invitar al equipo de alabanza si puede pasar. En todos los sentidos de nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Para saber la voluntad de Dios, no estoy diciendo que saques los dados y diga, si cae aquí hago esto, y si no. Es pasar tiempo en la palabra, así como estaban estos discípulos primeros. Estar en comunión con otros creyentes, estar bajo supervisión de hombres designados por Dios, siendo expuestos. Oye, tengo este problema, hermano, ya la verdad no sé qué hacer. Bueno, lo primero que se hace, si vienes conmigo, es, ¿ya oraste? Sí, ya oré. ¿Seguro? ¿O estás esperando que yo ore por ti y que tú te quedes esperando la respuesta? No, cada uno de nosotros. Y entonces, sujetos a esta designación del Señor, de supervisores, de pastores, de líderes, como le querramos llamar, que a fin de cuentas es lo mismo. Y en una vida de adoración, de alabanza, de comunión con Dios, podemos verdaderamente sujetarnos a la voluntad de Dios y decir, Señor, aquí está mi plan. Este es mi plan del 2019. Es irme a otra ciudad, o quedarme, o cambiar de trabajo, X. Ponle lo que tú quieras. Cada uno lo hicimos. La pregunta es, ¿lo pusimos primeramente delante de Dios? Para que estuvieran en la lista Matías y este otro hombre, Barsabás. Ellos tuvieron que hacer un filtro, ¿verdad? De cosas para llegar a esos dos candidatos. Así debería ser en nuestra vida. Tengo esta decisión, ok, esta es la decisión. ¿Qué dice la palabra? Tengo esta otra decisión, y así un grupo de decisiones, y digo, esta no va con la palabra, está descartada. Es fácil, hermanos. Está este trabajo, me van a pagar más, pero no me voy a poder congregar. ¿Qué tal? Bueno, Dios conoce el corazón. Sí, por eso tienes que congregarte, porque aquí se enseña la palabra. Bueno, entonces esa la descartamos. Y así hasta que se quedan las únicas opciones que van de parte del Señor. Y después, porque pueden ser opciones bíblicas. ¿Quiere el Señor que me vaya de misionero al África? No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Está padre, ¿eh? O sea, estaría padre que te pudieras ir de misionero a predicar a otro lado. Estaría padrísimo, pero ¿quiere el Señor que tú te vayas o no? Esa es la pregunta. Y es venir en oración y decirle, Señor, aquí está, yo siento esto, ¿quieres tú que se haga? Sea hecha tu voluntad y no la mía. Eso significa, venga tu reino. Después, cuando vas sintiendo ya en esta era del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde ya las cosas son distintas después de la próxima semana que veremos, ahora tenemos al Espíritu que nos guía a nosotros. Nos guía a su palabra a hacer esto que yo te estoy diciendo, aunque el método es distinto, el principio es el mismo. Y después, así como para estar súper seguro, lo compartes con tus líderes, con tus pastores de una forma espiritual. Y sabes que tengo este sentir de parte de Dios, yo siento como que va por ahí, pero tú qué ves, y juntos oramos y juntos vemos de qué manera el Señor lo va a hacer, porque el Señor, eso es lo que bendice, hermanos, eso es lo que bendice. Si no lo habías pensado, estamos hoy y estamos aquí porque el Señor ha hecho como ha querido, pero detrás de todo eso han habido cosas que han ocurrido porque así se tenían que cumplir. Han habido otras que se han decidido bajo la guía del Espíritu, y aquí estamos, gloria a Dios. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Es el asunto. No es algo que hicimos una vez, ok, ya lo hicimos, pero hoy se tiene que hacer conforme a la voluntad de Dios. Hoy tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hoy tenemos que decir, mañana lo tenemos que decir otra vez, el próximo mes lo tenemos que decir, y así cada día. Eso significa ser guiados por el Espíritu.
dejando que el Señor sea soberano en nuestras vidas. De otra manera, lo que hacemos: Señor, aquí está la necesidad, bendícela. Ah, sí. ¿Y quién te dijo que era el genio de la lámpara? O sea, ¿quién te dijo que era el cumplidor de sueños? Es todo al revés, hermanos, todo al revés. Nosotros somos quienes nos sujetamos a la voluntad de Dios cada día, cada día. Por eso en la oración Jesús les dijo: oren así: danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día, danos el pan, pero cada día hágase tu voluntad. Así como en el cielo se hace, también en la tierra. Esa no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta el pan, pero que se haga mi voluntad. Dame el pan, pero yo decido qué se hace. Dame el pan y las cosas se hacen como yo quiero que se hagan, aquí y en todos lados, ¿eh? Hermanos, eso puede responder a muchas preguntas. Pero con lo que nos queremos quedar acá, para concluir, son varias cosas. Quizás hemos visto a ministros caer, así como Judas. O sea, imagínate el shock que causó en quienes estaban alrededor y veían a todos los 12 y ahí a Judas, y de repente ven lo que ocurrió, se enteran de la noticia. Se quiso ahorcar y no sirvió ni para suicidarse el tipo, ¿no? Y cayó y se hizo garras. Algunos dicen que la cuerda se rompió queriéndose suicidar y no murió ahorcado, sino murió destripado, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho que iba a pasar con ese traidor. Y cuando vieron la noticia, pues sí, se choquearon. Pero que no sea eso una excusa para decir: todos son iguales. Yo por eso voy a hacer, como soy tan astuto, voy a hacer las cosas a mi manera a partir de hoy. Ya no me voy a congregar, o voy a ir, sí voy a ir, pero nomás me voy a sentar y voy a estar viendo a ver todos. A mí se me hace que... ¿Dónde está la humildad de Padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Dónde está la actitud de esos primeros creyentes que habían visto eso, pero no se agüitaron, no se dejaron agüitar, obedecieron alegremente a lo que el Señor les había dicho? Váyanse a Jerusalén, vamos, y lo hacemos con gozo y los congregamos. Se levanta el líder, expone la necesidad y dice: ¿sabes qué? Lo vamos a hacer así porque así dice la palabra. Y dicen: ¿saben qué? El Señor decide. Nadie dijo: no, ¿por qué? A ver, ¿por qué se hace así? Porque no, se está haciendo bíblicamente. Mira, si se equivocan los líderes o el pastor en una decisión, va a dar cuentas. Y no estamos hablando de pecado, aunque de pecado también va a dar cuentas. Pero como hombres falibles hay posibilidades también de que nos equivoquemos. Ve la historia de la iglesia y fíjate si más adelante en cada una de las iglesias que se fundaron las cosas eran perfectas. No eran. Lamento decírtelo. Lee el Nuevo Testamento, lee las cartas paulinas, léete el Apocalipsis a las 7 iglesias y chécale si eran perfectas. No eran. ¿Por qué? Porque estamos los hombres con carne, falibles, la regamos, pero no se trata de quedarse ahí. Rectificamos y decimos: ¿sabes qué? Me equivoqué, pero vamos adelante, seguimos adelante haciendo la obra del Señor. Pero si hemos visto ministros caer y esto ha debilitado nuestra fe, no te olvides que los planes de Dios no quedaron truncados, siguen vigentes, siguen en marcha. El plan del Señor sigue en marcha. El final sigue siendo el mismo. El final del partido es 1-0, ganando el Señor, perdiendo Satanás, perdiendo las puertas del Hades. Los jugadores pueden cambiar. Mira, me salió este ejemplo, ya ni me gusta el deporte, pero los jugadores pueden cambiar, pero el resultado es el mismo siempre, y va a seguir siendo. ¿De cuáles jugadores queremos ser nosotros? ¿De los que están autodescalificados en la banca o de los que están jugando? Pero jugando te vas a ensuciar, jugando te vas a raspar, te puedes lesionar. Pero el Señor dice 7 veces cae el justo y 7 se vuelve a levantar, y Él nos restaura y a jugar otra vez. Todos somos jugadores aquí, hermanos, pero uno a veces tiene que dirigir, o unos tienen que dirigir. Así que cada uno de nosotros podemos decidir si dejamos que las caídas horribles de otros ministros nos debiliten, o si vamos adelante y seguimos, porque todavía hay oportunidad de arrepentimiento para cada uno de nosotros, hermanos. Todavía la hay. Dios, fíjate bien, porque hay muchos predicadores por ahí que predican muy bonito y todo, pero enseñan que Dios predestina a algunos para el infierno, y eso no dice la Biblia. Lo siento, eso no dice la Biblia.
Dice la palabra que Dios endurece al que se endurece. Dios, eso se le llama una confirmación del endurecimiento. ¿Te quieres endurecer? Ahí te va. Eso sí vemos. No vemos Dios predestinando a uno para el infierno. Yo no quería irme. No, pues como quiera te vas porque soy soberano. No, eso no dice la Biblia. No sé cuál Biblia están leyendo. Pero sí vemos que Dios confirma el endurecimiento. Entonces, en ti está. Tú decides si quieres la vida o la muerte. Si es no, yo me endurezco y yo le sigo por donde voy. Bueno, cuidado. Mucho cuidado. Hay oportunidad todavía para arrepentirnos. Si hemos sido quizás de los que se quejan de la obra del Señor y no de los que están dispuestos a servir, no de los que están dispuestos a bajar las revoluciones, a hacer a un lado mis ideas y dejar que Dios decida. Lo que está ocurriendo aquí es porque Dios está decidiendo y Dios está bendiciendo su obra. También hay que cambiar nuestra manera de pensar al respecto, dicho arrepentirse. Si hemos confiado en nuestra propia prudencia y no hemos preguntado, Señor, ¿seré yo? Hay esta necesidad. Ok, ¿yo estoy siendo parte de la solución? ¿O soy yo parte del problema? Eso hay que cambiarlo, hermanos. Y eso es a lo que la palabra nos está hablando, sí, aquí a los que estamos aquí. Así como los discípulos hicieron, los apóstoles dijeron, uno me va a traicionar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Tener esa actitud, sacar esa tabla de nuestro propio ojo y disfrutar del privilegio de servir al Señor, hermanos. Este año el Señor va a estar haciendo este llamado continuo. Dios te está ofreciendo no solo su amistad, no solo en lugar de honor, de ser esclavo del pecado a ser un siervo de la justicia, pero también el privilegio de llamarte a servirle. ¿En qué? Decía nuestro amigo el pastor Michael Lim, en lo que sea. Señor, aquí estoy, como decía Isaías, vi al Señor. Siguiente frase, heme aquí, ¿verdad? Después de que se arrepintió, por supuesto. Entonces, este año el Señor va a estar haciendo ese llamado. Cada uno sabe si lo responde o no lo responde, si está en la cancha jugando o si se autoelimina. Pero el partido se va a ganar, está ganado, se va a hacer como quiera. O sea, la invitación que te hace el Señor es a una victoria ya, a un partido ganado. No te está invitando a un juego de ositos cariñositos. Va a haber, se van a caer, se van a romper una pierna, se van a ensuciar, pero el partido está ganado y es un privilegio que nos hace el Señor de servirle. Yo me gozo con ese privilegio que el Señor me da. No lo digo para jactarme, pero me he gozado con el privilegio que el Señor me ha dado de servirle en todo lo que Él me ha dado, aunque a veces no me ha gustado mucho. Algunos saben que una vez hasta clases a los niños les di, y no que es que me encantaba mucho, pero el Señor me trató conmigo ahí, así como Dios quiere tratar contigo. A lo mejor no en lo que tú quisieras, pero algo Dios te va a enseñar, y cada cosa que tú le obedeces al Señor en el servicio, en lo que sea, te sirve como una experiencia y puedes ver, después agradecer a otros. A lo mejor el Señor te quiere poner a servir con niños nomás para que veas lo que siente la maestra y te apiades de ella y ores por ella, ¿verdad? Las maestras dicen, amén, sígale. No. Pues no sabemos, pero a lo mejor el Señor pone una gracia especial en ti. Tú dices, no, yo no quería a los niños, pero ni en la sopa, no los quería ni comidos, ni en tacos. Pero el Señor pone en ti un amor especial por ellos, una gracia especial, porque esa es la gracia que el Señor da. Decía Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. A lo mejor el Señor pone en ti esa gracia especial que dices tú, ups, ¿de dónde vino? Yo no la tenía. Del Señor. No sabemos. Dios necesita, o Dios pide personas dispuestas, disponibles, que estén unánimes, que estén dispuestos a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Te invito a que te pongas de pie, vamos a concluir y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que tú haces en medio de nosotros. Muchas gracias por lo que harás. Y hoy, Señor, queremos concluir este domingo, concluir este capítulo 1 del libro de los Hechos, meditando en él, meditando en todo lo que tú nos has hablado. Han sido varios temas, pero que tu Espíritu Santo nos los recuerde. Ahora que nuestro Espíritu mora en aquellos quienes somos tus hijos, que podamos, Señor, recordar
cada palabra, cada cosa, y volver a nuestro hogar y volver a leer este capítulo 1, y tú vas a seguir hablando a nuestras vidas para que te demos respuestas. Tú quieres, Señor, tú quieres hacer tu voluntad con tu iglesia. Gracias por invitarme a ser parte de ella. Pero es necesario primero que me limpies, que me restaures, que me purifiques, que quites de mí todos esos pensamientos con tu palabra que no te agraden. Levanta tus manos, dale gracias. Gracias por ese privilegio que nos da de servirle.